Bueno, hola, buen día a todos. Hoy vamos a contar con la presencia del doctor Martín Vázquez, que es biólogo, docente de la UBA, y nos va a hablar sobre un tema muy actual y muy vigente y con mucho futuro, mucha proyección en el futuro, que va a ser sobre la medicina de precisión. Aparte de ser de docente de la UBA, es cofundador de Heritas, que él después nos va a explicar un poco qué significa. Así que, Martín, te agradecemos muchísimo tu presencia y que nos brindes tu tiempo como para poder enterarnos un poco más de este proyecto y de esta medicina que es la medicina del futuro. Bueno, te dejamos con el auditorio. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por la presentación también. Una pequeña corrección, sí fui profesor adjunto de la UBA en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales durante unos 10, 12 años, ya no. En la actualidad, ahora estoy en Rosario. Soy egresado de esa casa de estudios como biólogo, investigador de CONICET, y en el año 2015, acá en Rosario, con la plataforma de genómica y de secuenciación que teníamos, fundé Heritas, que es una empresa de base tecnológica dedicada a utilizar la genómica digamos, en diagnóstico de enfermedades genéticas y prevención actualmente. Así que eso es un poquito, creo, lo que me trajo hasta acá el día de hoy para contarles un poco. Esa es un poquito mi historia muy breve. Y básicamente lo que se me pidió para el día de hoy es que charle un poquito de cómo estamos utilizando nosotros la genómica en prevención, ¿verdad? Y es interesante, esto ya alargando, porque Editas nosotros la fundamos en el año 2015 porque, bueno, teníamos una plataforma de genómica y secuenciación masiva de muy alto rendimiento acá en Rosario, que la seguimos teniendo, y empezamos a utilizar la genómica en diagnóstico de enfermedades genéticas, en genómica de precisión, medicina de precisión. Y eso básicamente en nuestra historia fue, digamos, correr detrás de la enfermedad, ¿no? Correr detrás de la enfermedad, digo, porque, bueno, se presenta un caso, una enfermedad genética compleja, siempre las enfermedades tienen este componente genético de alguna manera. En algunos casos uno lo puede ver, en otros no, pero el componente siempre genético está. Y de alguna manera empezamos a aplicar la genómica corriendo detrás de la enfermedad, dando diagnósticos donde era difícil obtener un diagnóstico y a partir de ahí brindarle esa capa de información interesante al médico para que pudiera utilizarlo para el manejo del paciente y eventualmente poder hacer en algunos casos medicina de precisión. Yo creo que esto no se puede hacer en todos los casos todavía. Se puede arribar a un diagnóstico y uno puede no llegar a hacer medicina de precisión. Se puede arribar a un diagnóstico y hacer medicina de precisión. Y uno incluso puede no arribar a un diagnóstico todavía en la genómica porque falta todavía mucho conocimiento por recorrer, ¿verdad? Pero bueno, la historia fue esa, siempre corriendo detrás de la enfermedad, como digo yo. Y de alguna manera, en el 2020 empezamos a ver todo este tema de que la gente empezó a tomar más conciencia en cuanto a la prevención, por COVID, obviamente, y cómo, digamos, necesitaba un buen estado de salud para enfrentar este tipo de enfermedades infecciosas respiratorias, por ejemplo, pero es porque lo que apareció, digamos, de alguna manera, pero hizo tomar conciencia. Entonces, de alguna manera, también empezamos a ver a la genómica desde el punto de vista de la prevención, ¿verdad? O sea, no solamente correr con la genómica detrás de la enfermedad, de un diagnóstico a una enfermedad establecida, sino empezar a utilizar la genómica pensando en que se puede hacer prevención, esto es, enfermedades todavía no establecidas, pero que a futuro la genómica o la genética propia pueden estar diciendo que hay esta probabilidad de que a lo mejor dentro de 10 o 20 o 30 años se desarrolle tal o cual enfermedad, que hoy no lo estamos todavía pudiendo prevenir, ¿no? Pero la genómica también tiene un componente súper importante ahí. Entonces, pensando en esta dirección, nosotros lo que hicimos fue ir desarrollando un programa que tiene que ver con el hecho de mirar a la genética propia, la genética del genoma humano, pero también mirar un poquito qué pasa con el microbioma, ¿no? Ustedes saben que el microbioma es, digamos, el conjunto de las células de microbios que nos acompañan, que obviamente son mucho más que las células humanas en una relación de 10 a 1. Después, hacia el final, voy a volver sobre el microbioma, ¿no? Pero creo que todos conocen el término. Y de alguna manera, digamos, digamos la información que está en el microbioma, la información que está en el propio genoma, eso contiene información para prevenir enfermedades a futuro. Lo imaginamos de alguna manera en donde esto pueda tener un framework de trabajo, en donde sea multidisciplinario, se acople a tener una visión más holística de la situación.
La genética, como digo, desde el lado del genoma y desde el lado del microbioma, tiene mucho para decir, pero después eso tiene que ser accionable. Tiene que haber un equipo de trabajo que permita hacer que eso sea accionable, no solo los científicos que miran la genética. Entonces, eso se tiene que acoplar con un plan de prevención, porque la genética habla un poco de cómo impacta, y el microbioma también, más que nada, cómo impacta sobre nuestra forma de hacer esa actividad física, cómo impacta sobre un buen sueño, un buen descanso y cómo nos puede ayudar a entender una dieta balanceada que esté favorecida por los datos que nos dice el genoma y sobre todo por lo que está diciendo el microbioma. Entonces, se transforma en una especie de círculo virtuoso que hoy nosotros lo llamamos a nuestro programa Smart Wellness, simplemente por eso, ¿no? Es un programa un poco más inteligente basado en los datos de genética, ¿verdad? Y ese framework nosotros lo pusimos en funcionamiento en Eritas, de alguna manera. Ahí va, a ver, espera un segundo. Ahí está. Em, para Disculpame, empezar. Martín, Sí, disculpa que te interrumpa. sí, Parece que dejaste de compartir pantalla o algo así porque sí, no me sí, sí, es aparecieron verdad. las imágenes de los participantes. Apareció de golpe, es verdad, y dejó solo de compartir. Pero bueno, vamos de vuelta, no pasa nada. Es algo que se puede solucionar fácilmente. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Ahí estamos de vuelta. Entonces, les contaba que este programa nosotros lo pensamos, como digo, desde la genómica y desde el microbioma. Les voy a contar un poquito cómo lo pensamos desde el lado de la genómica propia del individuo. Ahí nosotros creemos que la mirada que hay que darle es un concepto nuevo para la prevención en la genómica que tiene que ver con esto que se llama score de riesgo poligénico. Y déjenme que les cuente un poquito de qué se trata el score de riesgo poligénico. Y para poder entenderlo, ¿no? Nosotros creemos que ahí está el futuro de la genómica de prevención y para poder entenderlo hay que hacer, digamos, una mirada, digamos, se sale, ¿no? Se volvió a salir, ¿no? Correcto, solo. Sí, Doc, se volvió a salir. Sí, absolutamente solo, ¿eh? Es raro. Vamos a intentarlo de vuelta. Esperen un segundo. Ah, bien, vamos de vuelta. Compartiremos cada vez que deje de compartirse, no va a quedar otra. Pero es solo, en forma automática lo hace. Em, Bien, entonces la mirada que decía es poder contrastarlo con lo que tiene que ver con qué es una enfermedad monogénica, ¿verdad? En comparación con qué es una enfermedad poligénica. Una enfermedad monogénica es lo que yo decía que Eritas estuvo corriendo o aportando desde la genómica de precisión en los últimos años y tiene que ver con, en general, una variante que aparece en el genoma humano que es rara, es muy infrecuente, es casi cercana a lo que llamamos una mutación, ¿no? En frecuencia y que confiere un riesgo absoluto de tener una enfermedad. El caso más típico y que uno lo entiende muy fácil es, por ejemplo, las mutaciones en BRCA1 o BRCA2 que confieren riesgo absoluto de contraer cáncer de mama, con una probabilidad altísima de que eso pase si existe una mutación deletérea en BRCA1 o BRCA2. Eso es una enfermedad monogénica, ¿verdad? Otra vez volvió a salir a la pantalla, ¿no? Solo, absolutamente solo. Va a ser una locura, pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Me da la impresión de que pasa algo del otro lado, quizás cuando alguien se une o hay alguna acción del otro lado y me quita la pantalla. Pero bueno, especulación nomás. Sigamos. Y por el otro lado, Perdón, por las sí, dudas, todos apaguemos las cámaras para que no consuma tanto ancho de banda por si llega a hacer eso. Gracias. sí, no creo. Me da la impresión de que cuando veo a alguien uniéndose o saliendo, me sacaba. Pero bueno, pura especulación. Sigamos. La enfermedad poligénica, por el otro lado, en contraste con lo que es el riesgo absoluto que confiere una mutación puntual, la enfermedad poligénica tiene múltiples variaciones genéticas que contribuyen, cada una de un peso determinado. ¿Tá? Cada una tiene un peso determinado y no todas tienen el mismo peso, pero sumadas entre sí, como se ve acá, todas sumadas, confieren un riesgo determinado. Y ese riesgo es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque es relativo a una población control contra la cual yo estoy comparando. Esa población control es una población que carece de esa enfermedad poligénica que yo estoy estudiando puntualmente, ¿no? Entonces, entendido bien qué es una enfermedad poligénica y una enfermedad monogénica, una confirma un riesgo absoluto, repito, una confirma un riesgo relativo, podemos entender cómo es que se calcula eso, ¿no? Y eso se hace de la siguiente manera. Para entender cómo se calculan los scores de riesgo poligénico, lo que se hace usualmente es tener una población
que tiene esa patología que yo estoy estudiando, esa enfermedad crónica, ese score poligénico que yo quiero averiguar, ¿verdad? Y se obtiene el DNA de estos pacientes. Y por otro lado, se tiene un grupo control, que son los no pacientes o grupo control, que carecen de esa patología de forma comprobada, de la cual también obtengo el DNA. Y lo que hago es comparar ambos DNAs. Y lo que me fijo son todas aquellas variaciones genéticas que son relativamente frecuentes en la población. Si esa es la diferencia, recuerden, variaciones relativamente frecuentes en la población es lo que estamos mirando ahora, contra las variaciones que dan riesgo absoluto, que son bastante infrecuentes y que suele ser una o dos mutaciones que confieren esa patología. En este caso son muchas variaciones relativamente frecuentes en la población. Y lo que pasa es que están en este grupo presentes y en este grupo ausentes. Esas son las que me interesan, ¿tá? Ese tipo de variaciones. Ahora, claro, hay muchas cosas que afectan que esto esté bien hecho. Una de esas cosas es cuán grande es el tamaño de muestreo y cuán bien están elegidas esas poblaciones, ¿no? Cuanto más alejadas estén y menos grises tengan en el medio cuando elijo los que son pacientes de los no pacientes, mejor va a ser el poder de la información que voy a sacar para saber cuáles son las variaciones que están en el uno y no en el otro. Y el otro que afecta mucho es cuál es la ancestría de la población de estudio. Y eso lo dejo remarcado ahora porque va a ser importante para después, ¿tá? Son las dos grandes cosas que afectan este tipo de situaciones. Ahora, el siguiente slide es un poquito técnico, pero me interesa, no tanto para que lo entendamos en profundidad, sino para que entendamos de alguna manera, si vale la metáfora, que el riesgo poligénico no nace de un repollo en realidad, sino que lo que se observa es un score calculado matemáticamente. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, como dije, del slide anterior yo calculo cuántas variaciones genéticas hay en este grupo que no están en este grupo. Bien, las que tomo ahora, cada una de esas variaciones tiene un peso diferente. No todas esas variaciones tienen el mismo peso sobre ¿no? la generación putativa de esa enfermedad. Entonces van a tener distinto peso, por ejemplo, no sé, punto .2, punto .1, punto .002, punto .03, punto .025. Cada una de estas variaciones que determiné en este grupo que tiene esta enfermedad, la voy a multiplicar por, digamos, cuántas veces esa variación está presente, ¿no? En este caso, supongamos que es la A, AC está una vez. En este caso, supongamos que es la G, la que está confiriendo ese riesgo, está dos veces porque somos cigota, multiplico por dos. Y así sucesivamente, ¿tá? Entonces, cuando sumo todo eso, es la fórmula que aparece acá arriba. Y me termina dando un score. En este caso es 0.052. Hasta acá no dice absolutamente nada, pero lo importante es que sepan de dónde sale este score. Entonces, el clásico ejemplo que muestro siempre es tomado de un paper en donde Fred, Alice y Greg se le estamos midiendo un score de riesgo poligénico determinado, sumo todas las variaciones que contribuyen a esa patología y ambos van a tener distintos scores. 0.048, menos 0.024, 0.014, distintos scores de riesgo poligénico. Bien, entendido eso, hasta ahora el número no me dice absolutamente nada más que ese es el total de variaciones que están contribuyendo. ¿Cómo le doy contexto a ese número, verdad? Bueno, ese número hay que estratificarlo ahora. Es la segunda parte de los ensayos de este tipo que agregan valor al riesgo poligénico, es decir, estratificarlo. ¿Qué significa un valor alto? ¿Qué significa un valor medio? ¿Qué significa un valor bajo? ¿Verdad? Entonces, esa estratificación se hace en percentilos, como este gráfico que está acá en el medio, ¿verdad? Esto se hizo para CAD, que es enfermedad coronaria, el score de riesgo poligénico de enfermedad coronaria. Entonces, ese score que vieron que calculé antes, el de Fred, Alice y Greg, lo que hago es estratificarlo. Bueno, este es un número. Ahora yo tengo que decir, este número, ¿en qué percentilo cae? ¿No? Entonces, cuando lo pongo en distintos percentilos, acá de 0 a 100, lo separo. ¿Qué scores de esos son considerados altos, de alto riesgo? ¿Cuáles son de riesgo intermedio? ¿Y cuáles son de riesgo bajo? Entonces, una vez que yo puedo calcular ese número para una persona, tengo que venir a esta especie de tabla y colocarlo acá para darle sentido, ¿tá? Esto es el riesgo poligénico. Entonces, este riesgo poligénico me va a decir, mira, tenés un valor muy alto, un valor intermedio, que es la media de la población, o un valor muy bajo. Y hasta ahí, lo que me está indicando es esa carga genética mía personal, cuánto puede contribuir a esa patología en el futuro, ¿no? De alguna manera. En este caso, para enfermedad coronaria. Mi genoma, ¿qué está diciendo sobre qué puedo desarrollar yo a futuro de enfermedad coronaria? Eso es solo la genética. Ahora, como digo yo siempre en este tipo de charlas que doy sobre la genómica de prevención, la genómica en estos casos es el típico caso donde te avisa, pero no te condena.
La otra, la que corres detrás de la enfermedad, esa sí ya te condena, porque te estoy dando la mutación BRCA1 para un cáncer de mama que apareció a los 20, 30 años. Ahí ya, digamos, lo que podemos hacer es actuar sobre esa mutación y esa enfermedad para tratar de desviar su curso a algo más favorable, pero la enfermedad está establecida. En este caso, la genética y la genómica, y esto es importante volver a remarcarlo, me está avisando, todavía no me condenó. Yo no puedo hacer este test a los 20 años, 30 años, ver que mi score de riesgo poligénico para enfermedades coronarias está muy bajo, en el percentilo muy bajo. Lo que me está diciendo es, tenés muy bajas probabilidades a futuro, desde tu genética, de desarrollar enfermedades coronarias. ¿Se entiende? Pero eso es solo la genética, repito. Y si diera muy alto, al contrario, hoy me da muy alto, me da 99 por decirlo, me está diciendo, ojo, a los 20 años me está diciendo, ojo, tenés un riesgo muy alto desde la genética de poder desarrollar una enfermedad coronaria en el futuro. Pero no me está diciendo que la voy a desarrollar. Me está diciendo solamente que la genética no me favorece, pero no me asegura que la tenga. Entonces, ¿cómo se combina el riesgo poligénico para poder entender cómo se calcula un riesgo combinado verdadero? Entonces, hay que ver los datos clínicos, ambientales, contextuales de esa persona para darle contexto al riesgo poligénico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una persona que tiene un score de riesgo poligénico muy alto, pero esa persona además tiene un colesterol de más de 40, fuma más de 50 cigarrillos por día y la presión sistólica está en más de 20, ahí podemos decir que compró absolutamente todos los números para que la enfermedad coronaria se desarrolle, porque el score de riesgo poligénico es muy alto. ¿Tá? Entonces, una persona que tiene un score de riesgo poligénico extremadamente bajo, extremadamente bajo, pero algunos de estos parámetros los tiene modificados, ¿tá? O fuma bastante, por decir, tiene menos riesgos de desarrollar esa enfermedad coronaria a futuro que el que tiene un score de riesgo poligénico muy alto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que llamamos riesgo combinado, ¿tá? Y el riesgo combinado lo que indica es el threshold, de alguna manera, o la línea base a partir de la cual tengo que tomar una acción. Porque como dije antes, si mi score de riesgo poligénico para enfermedades coronarias es muy alto y todos estos parámetros de acá, colesterol, fumar, presión sistólica, todo alto, significa que tengo que tomar una acción inmediata, porque es muy probable que se establezca una enfermedad coronaria si ya no se ha establecido. Entonces, esto de alguna manera, lo que vale la pena es siempre mirar el riesgo combinado, no solamente el score de la genética, sino el combinado con los datos clínicos, ambientales o contextuales de la persona, porque indican claramente el modelo combinado en qué momento conviene tomar una acción para hacer esa prevención de manera más vehemente, si se quiere, a futuro. Bueno, y eso es lo que les decía recién, ¿no? Entonces, supónganse que este diamante que está acá es la población control. Y los individuos negros estos son a los que le hice el score de riesgo poligénico. Aquel que tiene un score muy, muy alto, que es lo que decía recién, ese es el que ya se recomienda a veces, ¿no? Una prevención invasiva en algún caso, si ya noto que se empieza a desarrollar esa patología. Después, lo que tiene un riesgo alto, ahí puede haber una prevención no invasiva, pero acelerarla. Los que presentan un score medio de la población para el modelo combinado, estamos hablando, ¿no? Ahí se puede hacer una prevención estándar, la clásica de la población, y aquellos de muy bajo riesgo, ¿tá? Del modelo combinado son aquellos que pueden tener una prevención más tardía, se puede iniciar en el tiempo. Pongamos un ejemplo concreto. Supongamos que el score de riesgo poligénico es para cáncer de próstata y me da muy bajo el riesgo combinado para cáncer de próstata, en mi caso, por decir, suponer, ¿no? Entonces eso lo que de alguna manera está diciendo es que la prevención se puede dilatar un poco, es decir, no hace falta que empiece con ensayo bioquímico de PSA a los 50 años. A lo mejor puedo empezar a los 70 y no hay problema porque todo me está indicando que mi riesgo es muy bajo. Si mi riesgo fuera muy alto, ahí yo diría que hay que empezar muy tempranamente con ese tipo de análisis para ver si hay inicios de cáncer de próstata a edades muy tempranas. ¿Tá? Eso es lo que indicarían estos modelos. Bien, uno que me gusta mucho, por ejemplo, también para marcarles un poquito la idea, es este que fue publicado hace un tiempo, que indica de alguna manera cómo es la trayectoria, ¿tá? Para predecir si un niño va a padecer obesidad en el futuro. Es muy interesante este score de riesgo poligénico, porque lo que indica es un poquito lo que estábamos mostrando recién, ¿no? Un score de riesgo poligénico muy alto. Y esto imagínenselo de la siguiente manera, esto haciéndoselo a los chicos al nacer. Apenas nacen o incluso durante el embarazo,
se podría llegar a hacer este score de riesgo poligénico y ver, digamos, cómo es. Si es muy alto e indica una trayectoria positiva hacia ganar peso y obesidad en el futuro a medida que va creciendo, uno puede tomar acciones inmediatas ya desde el nacimiento, es decir, qué tipo de situaciones ambientales, contextuales, etcétera, tendría que tomar para que este score de riesgo poligénico que me está avisando esto, yo pueda desviar su curso. Es muy interesante todo lo que se viene con el tema de score de riesgo poligénico. Pero de vuelta, una de las cosas que yo quiero dejar claras es el tema de la ancestría. Ojo con todos estos estudios, tienen que ser tomados por el momento con mucha sensatez, porque la ancestría influye muchísimo todavía sobre esto. ¿Por qué? Porque es cómo se eligen, el slide que yo mostré al principio, cómo se eligen los grupos en donde se está estudiando esto. Necesito un grupo de pacientes, un grupo de no pacientes, cuantos más separados y menos grises haya en el medio, mejor. Pero en general, como para algunas enfermedades yo no puedo conseguir tantos y en general quedan desbalanceados, mi grupo de pacientes suele tener un N más chico que el grupo de no pacientes, porque obviamente es más fácil de conseguir. Eso hace que empiecen los desbalances, y sobre todo los desbalances que tienen que ver con la ancestría. Es decir, muchas veces aparecen estudios que dicen, hemos estudiado este score de riesgo poligénico en una población de 1000 finlandeses contra un control de otros 10.000 finlandeses. Perfecto. Eso es válido para ese background genético. Hay que ver si eso extrapola a un background genético distinto en origen, como puede ser el asiático, o como puede ser, por ejemplo, el de ancestría negra. Entonces, muchas veces hay que tener cuidado de que esté validado en múltiples ancestrías, o al menos que uno lo esté aplicando en el mismo grupo de ancestría, ¿tá? Porque puede haber otras variaciones en el genoma por las ancestrías que estén de alguna manera modificando eso. Recuerden que son variaciones que son relativamente frecuentes. Entonces se ve afectado por otras variaciones que a lo mejor los asiáticos tienen un grupo de variaciones que afectan diferente al score de riesgo poligénico que no la tienen los finlandeses. Entonces, mucho cuidado con eso, quiero ser claro. En Editas hemos implementado esto, todavía estamos en una etapa como de beta testing, digamos, de alguna manera, probando que realmente esté funcionando bien para nosotros, y se hace muy fácil con una muestra de saliva, ¿no? Uno saliva en un tubo y de ahí se obtiene la muestra de ADN para hacer los scores. Los que tenemos implementados hasta hoy son, como dije, el de riesgo coronario, el de cáncer de mama, el de cáncer de próstata y el de posibilidad de COVID severa tras infección con SARS-CoV-2. Les voy a mostrar un poquito cómo se ve esto en nuestra plataforma con mis datos propios, con mi propia genética, que lo hicimos para poder usarlo libremente y sin contractualizar a nadie. Son mis datos propios, ya les aviso, son medio aburridos mi dato propio, pero bueno, me sirven para poder mostrarles un poco. Y el de enfermedad coronaria, cuando uno ingresa a nuestra plataforma, se observa de esta manera, ¿no? El de enfermedad coronaria, perdón, lo que evalúa son 1.700.000 marcadores genéticos que están presentes en el genoma, que se suman en ese score que yo mostré. O sea, la sumatoria es la sumatoria de 1.700.000 posiciones a lo largo de todo el genoma, que pueden influir en la enfermedad coronaria, en ancestrías, de vuelta, mayormente de estilo europeo por ahora, ¿no? Y aunque latino también está validado, ¿tá? Pero todavía no tan validado para asiático o negro. Bien, lo que se ve acá es que mi score está estratificado, como dije, en los paracentilos. Lo hicimos fácil para poder verlo con colores. En mi caso particular es riesgo promedio de la población. No está ni aumentado ni tremendamente disminuido. O sea, nada. En mi caso sería hacer lo mismo, digamos, que cualquier persona promedio de la población para evitar tener ese tipo de riesgos, ¿no? Esto es el riesgo absoluto, el riesgo relativo que aporta la genética. También hay que ponerlo en forma contextual. Entonces uno en la plataforma tiene que responder estas preguntas que se ven acá, que son edad de la evaluación, si fue modelo actual, si fue diagnosticado con diabetes por el médico, si tuvo hipertensión, etcétera, etcétera. Estas cosas que pedimos acá, índice de masa corporal, etcétera. Con eso combinado, una vez que uno ingresa en la plataforma esos datos, el modelo del algoritmo que corre para atrás automáticamente calcula el riesgo combinado. Y acá me lo presenta, ¿no? Entonces, el riesgo, digamos, de la genética es 54, mientras que el de la población media es de 40 a 60, ni aumentado ni disminuido. Y después el riesgo combinado, me dice, ¿no? Entonces, me dice cuánto se acumularía, en mi caso es muy poco, me daría hasta un 6% acumulado a los 70 años, eso es lo que me está diciendo, es realmente bajo para mi caso el riesgo combinado, ¿verdad? Entonces, eso permite ver qué tipo de acciones uno tendría que tomar. Yo dije, anticipé, los míos son relativamente aburridos, o sea, no hay demasiada acción para tomar acá, pero si a una persona le dio muy alto, puede conectarse
con nuestras médicas genetistas o nuestras coaches para saber qué tipo de trabajo puede hacer para empezar esa prevención. Y obviamente tiene que ver en el caso de CAD, obviamente con lo que mostramos antes, ¿no? El colesterol, cuidarlo, fumar menos, hacer más actividad física, dormir mejor, una serie de cosas que eso, nuestro equipo de trabajo, es importante mostrarlo, uno se conecta en línea con nuestro equipo de trabajo, que tenemos 2 médicas genetistas y 2 licenciadas en nutrición, que trabajan holísticamente sobre los datos del paciente o de la persona y su score de riesgo poligénico para obtener un plan de trabajo que permita trabajar justamente sobre ese score de riesgo poligénico en prevención. ¿Tá? Esta es la forma en la que nosotros hemos trabajado el tema de la genética de prevención, con este equipo interdisciplinario. Cáncer de mama, también. Bueno, por ejemplo, recuerdo que los hombres también pueden tener cáncer de mama. Es absolutamente infrecuente, pero es posible, ¿no? De todas maneras, sí tiene más importancia por ahí para las mujeres. En mi caso, el riesgo me dio muy bajo. Y también en el caso de ser hombre, como mi caso, si bien, como dije, es posible en hombre tenerlos, también indica cuál es mi, digamos, el chance de transmitirlo a la descendencia. Por eso también es un valor importante, aunque no aplique específicamente a uno. También hay que ver qué uno va a pasar a la descendencia, ¿no? Eso es interesante. Entonces, en el caso de cáncer de mama se evalúan 313 marcadores. Esos 313 posiciones que se suman para dar ese score de riesgo poligénico, que en mi caso dio muy bajo, ¿verdad? Y eso se combina también con una serie de datos que se van a completar en la plataforma, que el algoritmo por atrás calcula el riesgo combinado. En mi caso fue muy bajo, 23 está por debajo de la media de la población y me está diciendo que se podría incrementar hasta un 7% a los 70 años, realmente muy bajo. Bien, el otro es cáncer de próstata, que este sí tiene más sentido para los hombres, pero repito, en el caso de las mujeres, si no tiene esa relevancia, puede saber que esta estaría transmitiendo de riesgo poligénico hacia la descendencia. En este caso se evaluaron 147 marcadores que se suman para dar el score y de vuelta dio de la media de la población hacia abajo, ¿verdad? Entonces esto me está indicando de alguna manera, como dije antes, no tengo ninguna acción inmediata, urgente para tomar sobre esto porque el riesgo es incluso levemente por debajo de la media de la población, ¿verdad? Si hubiera sido muy alto, lo que decía, muy alto, eso conviene iniciar, digamos, mecanismos de screening sobre cáncer de próstata relativamente más pronto que la media de la población. ¿Tá? Bien. Y el último es el de COVID. Como dije, en COVID usamos los marcadores que están determinados por el consorcio internacional y esto lo que hacen es sumarse en el score de riesgo poligénico que en este reloj se observa cómo son los marcadores, estos son los que se miden, cómo son en mi genoma, cuál es el alelo de riesgo que hay que observar y cuál es la importancia, es decir, qué peso tiene cada uno, como dijimos antes. Eso sumado da un riesgo determinado, que en mi caso fue 4, que es relativamente muy bajo, casi sin acción. Pero hemos tenido algunos casos que hemos medido que han estado alrededor de 15, ¿no? Y fue interesante en varios de esos casos porque correlacionamos que estuvieron con COVID severa. De hecho, tomamos algunos casos de pacientes jóvenes de 20, 25 años internados en UTI, de acá de Rosario, y el score volaba, estaba en rojo. O sea que, de alguna manera, esto está, bueno, fue hecho por un consorcio internacional, no lo vamos a decir nosotros, pero está bien hecho. Son marcadores interesantes para tener en cuenta. De vuelta, y nosotros en la plataforma también mostramos la ancestría, esta es la mía particularmente, pero también lo mostramos porque es importante que uno entienda si está validado lo que está mirando o no. Si acá me aparecen ancestrías que son, no sé, por ejemplo, todas orientales o asiáticas, quizás quede invalidado ese score de riesgo poligénico por el momento, repito, hasta que se amplíe a más poblaciones que hoy son minoritarias, como suele pasar con los asiáticos, fundamentalmente la raza negra y fundamentalmente, no tanto ahora ya menos, poblaciones latinas. Esas ya están siendo mucho más incluidas actualmente. Bien, a futuro, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando lo siguiente. Vamos a incorporar también enfermedad de Alzheimer, score de riesgo poligénico para enfermedad de Alzheimer, es decir, detección temprana de signos de enfermedad de Alzheimer, que están codificados por un score de riesgo poligénico. Diabetes de tipo 2, hígado graso no alcohólico, son algunas de las próximas que estamos incorporando. ¿Por qué lo hacemos con este cuidado? Porque, como dije, hay que ver cuán bien validado está, qué bien está elegido el grupo donde fue hecho este score de riesgo poligénico, como dije, qué balance tiene, que no esté muy desbalanceado, y tercero, en qué ancestrías está probado.
Por ejemplo, si hay un muy buen score de riesgo poligénico, muy prometedor, pero fue probado solamente en una población japonesa, como suele pasar, bueno, no es momento todavía de ponerlo en una plataforma donde, por ejemplo, en Argentina mayormente las ancestrías europeas. Entonces, eso es como nos vamos manejando con cuidado cuáles son los que están validados. Bien, esto con respecto a la primera parte que les quería mostrar, que es el lado de la genética propia, cómo hacemos genómica de prevención desde la genética propia. Y un poquito qué estamos pensando, cómo es el futuro de esto usando estos scores. Y el lado del microbioma, porque dije, estos son dos lados, ¿no? Y trabajan en conjunto. Entonces, querer mirar un solo lado es como mirar chueco. Como querer mirar solo el microbioma también es mirar chueco. Entonces, hay que combinar las dos cosas. Y esa es la mirada que nosotros le estamos dando. No podemos mirar una sin mirar la otra. Hay que combinarla en modelos predictivos combinados. Todos creo que están familiarizados con microbioma, pero no viene mal siempre hacer una pequeña introducción para entender, digamos, por qué es importante, ¿no? Es importante porque, en definitiva, hay 10 veces más células de microbioma que células propias en nuestro cuerpo. Eso ya habla la palabra que se utiliza normalmente es holobionte, ¿no? El holobionte, en vez de un ser humano, es un holobionte. Es una combinación de microorganismos y células propias que funcionan en conjunto y que no pueden funcionar separadas. Es decir, si fuéramos absolutamente estériles, estaríamos muy complicados para funcionar. Esa es la realidad. Bueno, todos saben que el intestino concentra la mayor cantidad de microbioma humano. Por eso, a partir de ahora, nos vamos a centrar en el intestino, aunque no quiere decir que haya otros que sean interesantes para otras cosas, como el de la piel, por ejemplo, o el de la vagina, para temas de reproducción femenina. Esos son súper interesantes. Pero nos vamos a centrar por ahora donde más trabajo hicimos, que es en el intestinal. Bien, y por otro lado, ustedes saben que el microbioma intestinal es extremadamente diverso, ¿verdad? Y que mucho de eso depende de nuestros hábitos. Pero lo más importante es que tiene que ser diverso. Cuanto menos diverso, peor es, ¿tá? Y fundamentalmente lo que decía, depende de nuestros hábitos. Y por otro lado, fíjense que una gran mayoría del sistema inmune también se concentra en el intestino, o casualidad, el mismo lugar donde recibe la mayor cantidad de nuestra microbiota, ¿no? Eso lleva a una frase clásica, pero está buena siempre ponerlo blanco sobre negro, que es que cuando el microbioma se enferma, nosotros nos enfermamos. Y esto está bien verlo así blanco sobre negro porque muchas veces, durante mucho tiempo, no se entendió bien algún tipo de patologías porque tenían un componente tan oculto que no estábamos mirando, que era el microbioma. Y cuando ese microbioma se desvía de una supuesta normalidad, ¿no? Y empieza a generar con el tiempo, no es inmediato, pero con el tiempo se va acumulando hasta que estalla en una enfermedad crónica. Así que es muy interesante. Y es muy gráfico para ver esto que digo, acá en blanco sobre negro, en el slide que sigue, que está tomado de un review article muy bueno de Gupta, que a mí me encanta porque lo pone muy, muy claro esto, ¿no? Que es el tema de la diversidad y la importancia de la diversidad. Ustedes fíjense, cuando el microbioma intestinal se midió en poblaciones indígenas, aquellas que tienen muy poco contacto con la civilización, viven de la caza y de la pesca, o sea, es otro tipo de civilización. Esas poblaciones indígenas tienen un microbioma que es tremendamente diverso. Y por eso se lo considera como el más ancestral de alguna manera, porque los humanos de alguna manera fuimos eso durante mucho más tiempo de lo que somos actualmente, ¿no? Entonces, se considera que durante la mayor cantidad de la evolución de la especie humana, el microbioma fue muy parecido a estas poblaciones indígenas y es extremadamente diverso. Y, oh casualidad, la incidencia que tienen estas poblaciones indígenas de enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias crónicas, es muy baja. Tienen otros problemas, pero estos no, es muy bajo. Y fíjense en las poblaciones rurales, cuando se mide sus microbiomas intestinales, la diversidad empieza a bajar un poco, ¿tá? Todavía interacciona con mucha biodiversidad alrededor de ellos, pero ya empieza a bajar un poco, ¿tá? Y ahí uno puede comparar lo que pasa con las poblaciones urbanizadas, y las poblaciones urbanizadas, cuando lo compara con estas dos poblaciones, en la microbiota intestinal la diversidad es muy pobre, realmente. Incluso hay taxones que han desaparecido. A probar. Supongo que me voy a poner a probar. Bueno, o no sé qué pasó, no importa. Bueno, digamos, taxones que han desaparecido literalmente si uno los compara con estas poblaciones indígenas, ¿verdad? Entonces, es interesante porque ahí nos está demostrando que la diversidad tiene mucho que ver. Y cuando uno empieza a correlacionar enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, uno se da cuenta que empiezan a prosperar mucho más en estos grupos. Son enfermedades modernas de los últimos 100 años de la industrialización y occidentalización que sufrimos. Interaccionar con menos diversidad y cambiar nuestros hábitos y alimentación. Todo eso tuvo que ver con un microbioma menos diverso
y tuvo que ver con esta aparición de enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, que cada vez tienen más incidencia en la población, enfermedades crónicas que empiezan a aparecer, enfermedades metabólicas, etcétera, ¿no? Así que bueno, es muy interesante. Nosotros, en nuestra, perdón, a ver cómo, ahora tengo que dejar de anotar. Ahí está. Bien. Bueno, nosotros también tenemos una plataforma, como tenemos para la de la genética, tenemos una plataforma armada para explorar el microbioma en función de los hábitos, la diversidad, etcétera, ¿no? Y básicamente es súper fácil porque también esto uno lo puede recibir en la casa y es súper fácil de tomar, es una muestra de materia fecal, pero se toma en un tubito en su casa, no hay que hacer ningún tipo de acción, ni ir a un laboratorio a tomarse la muestra, ni es invasivo, ni nada por el estilo. Es súper fácil de tomar, lo estandarizamos de esa manera, trabajamos durante un año y pico en estandarizar esto para que funcione correctamente esa muestra tomada en casa. Y esa muestra cuando llega al laboratorio, ahí sí, nosotros lo planteamos como un plan, ¿no? En principio, como un plan en donde lo que hacemos es tomar dos muestras. Una antes, para la persona de interés, realizar una serie de cambios y después sí, volver a tomar otra muestra, 30 o 40 días después aproximadamente, para ver cómo impactaron esos cambios sobre el microbioma. Y lo armamos así porque la verdad es que después de todo el testing que hicimos con varios usuarios, cuando uno hace cambios, es tan grande el impacto que uno tiene sobre el microbioma que es muy fácil verlo. En 30 o 40 días uno puede ver esos cambios. Entonces, es muy interesante para poder hacerlo de esta manera. Y esto se trabajan con una coach, que en nuestro caso nosotros trabajamos con Guadalupe Benavides, que es una licenciada en nutrición y una coach certificada para hábitos. Y también tenemos un robot asistente virtual que nos guía en todo este proceso, digamos, más allá de Guadalupe, ¿no? Esa es la forma en la que trabajamos. Entonces, básicamente uno toma una muestra también en laboratorio y recibe sus resultados, ¿no? Y los resultados que vemos son, por ejemplo, este tipo de cosas. ¿Qué enterotipo tiene actualmente la persona? Pues ustedes saben que entre los distintos enterotipos se puede ir variando y no todos los enterotipos son iguales. Hay algunos que es mejor tenerlos, otros que es mejor evitarlos, etcétera, ¿no? Entonces, eso está bueno porque uno empieza a tener insights sobre cómo está su microbioma actualmente y si hay algunas métricas que no están buenas o que vemos que no están buenas comparadas con nuestra población control que nosotros hicimos en Eritas, se pueden tomar acciones, porque se modifican, como dije, muy rápido con los hábitos. Es muy plástico en ese sentido el microbioma. Como así también, si uno hace esos cambios y obtiene mejoras, si las deja de hacer, va a volver a su estado inicial. Es muy flexible. Entonces, otras métricas que nosotros también damos en la plataforma son, por ejemplo, el índice de diversidad, que era lo que contaba recién, unas métricas más importantes y más fáciles de observar para entender si uno está bien o tiene que hacer cambios. Y por el otro lado, este índice de diversidad normalmente se rompe en índice de riqueza, índice de balance e índice de integridad, que es una atomización de ese índice de diversidad, porque si ese índice de diversidad está rojo o está mal, normalmente al romperlo en ver riqueza, balance e integridad nos permite entender un poquito mejor dónde está el problema y cómo atacarlo. ¿Tá? Porque no es lo mismo qué es lo que lo está poniendo rojo al índice de diversidad. Tenemos que entender en esa atomización cuál o cuáles son los índices que lo están poniendo rojos para poder actuar sobre eso. El índice de Firmicutes bacteroidetes también es algo ya científicamente bastante bien establecido que tiene mucha relación con las enfermedades metabólicas, ¿no? Sobre todo con obesidad, pero también con digamos, inflamación crónica de bajo grado que de a poquito va llevando, ya sabemos, a diabetes tipo 2, te puede llevar a otra serie de cosas, enfermedades autoinflamatorias, autoinmunes, etcétera, ¿no? Entonces, si uno propaga ese índice digamos, en un estado no óptimo durante el tiempo, los problemas empiezan a aparecer. Entonces, si uno lo conoce, puede hacer prevención sobre eso, cambiando hábitos, cambiando alimentación, cambiando actividad física, etcétera, que le permita tener ese índice relativamente controlado, ¿tá? Para no empezar a propagar una enfermedad en el tiempo. Hoy por ahí uno puede ver ese índice, lo ve malísimo, pero se siente uno perfecto, no tiene nada. Bueno, eso no significa que si ese índice continúa así o los otros continúan mal, dentro de 10 años los problemas van a aparecer. ¿Tá? Entonces, bueno, eso es un poquito la idea. Esto se trabaja, como dije, con la coach, en una sesión online, se ven los índices, cómo son, cómo están, qué tipo de plan se puede armar, si los índices estaban mal para tratar de corregirlos. Es el plan que se arma, que normalmente tiene que ver con dieta, tiene que ver con mejorar la actividad física, que no necesariamente tiene que ser salir a correr una maratón, para nada, pero sí, por ahí hay gente que pasa mucho tiempo sentada delante de una computadora, desde 10 horas por día, sin moverse, sin acercarse a interaccionar con más biodiversidad, que eso es lo peor que nos puede pasar en una ciudad.
y con hábitos de sueño bastante malos. Entonces, todo eso la coach ayuda a pensarlo, a repensarlo un poquito en función de los índices y se toma una nueva muestra. Entonces, hacemos el antes y el después para que se pueda observar bien y la comparación. Y en la comparación, por ejemplo, acá en este ejemplo, podemos ver cómo de un índice bastante malo de Firmicutes bacteroidetes pudimos pasar a un índice mejor. Y eso creemos que puede estimular un poco a pensar en sostenerlo, porque cuando uno lo ve blanco sobre negro, cosas que antes no veía, lo tenía muy mal. O sea, realmente con estos cambios no solo me sentí mejor, sino que los índices me están mostrando que realmente es válido lo que hice, ¿no? Entonces, de esa manera, si después logro sostenerlo, que es la más difícil, la parte más difícil, lograr sostenerlo, de alguna manera, ¿tá? Puedo pensar en evitar, digamos, ciertas enfermedades crónicas relacionadas con esto. De vuelta, cuando nosotros combinamos esto en una sola plataforma, es decir, miramos el genoma con los scores de riesgo poligénicos y otros scores, miramos el microbioma, podemos trabajar sobre un plan que yo dije como este, ¿tá? Guiado siempre para tratar de hacer cambios sostenibles basados en la ciencia del genoma y del microbioma. Y esa es la mirada que le estamos dando nueva ahora desde la genómica de prevención, después de varios años, como dije, de haber aplicado y aprendido mucho sobre aplicar la genómica a la enfermedad, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito la mirada que quería contarles hoy de cómo estamos encarando la genómica de prevención, que es algo nuevo realmente. Creo que el verdadero impacto de esto por ahí se vea en los próximos 5 años, vamos a ponerle. Queda todavía, como dije, ciencia por detrás para poner acá, pero ya tiene un grado de madurez en algunos casos que nos pareció interesante ir aplicándolo y viendo cómo se va comportando y desarrollando todo esto. Tómenlo como una especie de actualidad, pero con una mirada de ventanita al futuro también, ¿no? Yo creo que estoy en tiempo, así que con esto dejaría de compartir la pantalla y lo dejaría abierto a preguntas o lo paso al moderador para ver si hay preguntas o cómo quieren interaccionarlo. Bueno, buenísimo. Gracias, gracias Martín por la charla, porque la verdad fue todo bastante claro y entendible sobre lo que hay y lo que se viene hoy por hoy en medicina. Consulta, cuando comentaste sobre lo de las plataformas que están realizando ustedes en cardio, mama, próstata, ¿ustedes lo estudian por separado o el estudio viene ya para determinar el riesgo A ver, repetime la pregunta a ver si te entendí bien, porque en parte se me cortó también el micrófono. Si con una misma muestra, en un mismo procedimiento, pueden hacer todos los scores? Claro, exacto, sí. Es una sola muestra. En el caso de, como dije, en el caso de mirar el lado del genoma propio humano, es una muestra de saliva. En el caso de mirar el microbioma, es un tubito diferente y es una muestra de materia fecal tomada en casa. Súper simple las dos cosas. Cero invasivo y cero problema. Porque también hay otra cosa que entendemos que es importante, ¿no? Esto requiere a veces, la genómica de prevención requiere mucho del lado de la otra persona, es hacer cambios, ¿no? Y es lo que más cuesta en general. Entonces, si de arranque nomás a la persona yo la tengo que hacer ir un turno al laboratorio, sacarse sangre, ya arrancamos con el pie izquierdo en un lugar donde estamos diciendo tenemos que hacerle todo esto lo más fácil posible. Así que efectivamente es así, es fácil. Un tubito para la saliva, otro tubito para tomar una muestra de materia fecal y lo envían a nuestro laboratorio en Rosario, lo pasan a buscar en realidad y llegan a nuestro laboratorio en Rosario. Con la misma muestra se hace, por ejemplo, con la misma muestra de saliva se hacen todos los scores de riesgo poligénico que aparecen en la plataforma. Bien, ok. Acá en Argentina hay si bien ustedes están desarrollando la plataforma, algún proyecto, teniendo en cuenta esto lo de la población, ¿no? Como que respecto a lo que es la población argentina en sí, de realizar algo principalmente apuntado a lo que es cáncer de mama, preguntan. Nosotros pretendemos, en definitiva, que nuestra plataforma se transforme en un mega evento de ciencia comunitario, si querés, porque ¿qué pasa? A medida que vamos haciendo más usuarios en la plataforma, nuestro sistema de inteligencia dentro de la plataforma la idea es que aprenda a hacer todas estas correlaciones, ¿no? Sobre todo con los datos de la persona.
no tanto el score genético, que el score genético, como dije, depende de la ancestría, pero si la ancestría está correcta, el score genético está correcto, correlacionar todo eso con los hábitos de la persona, con los datos contextuales de la persona, que se recolectan en la plataforma y que las coaches recolectan en la plataforma. Entonces, de alguna manera, ahí hay todo un sistema de inteligencia funcionando para que eso siga siendo cada vez mejor. O sea, si uno lo piensa, es como una gran plataforma de ciencia comunitaria, de alguna manera, ¿no? Hoy, digamos, nosotros, como dije, lo tenemos como una etapa de beta testing, no sé por qué, digamos, más que cualquier persona lo puede hacer, se hace por invitación, por ahora. Entonces, ahí ya tenemos un montón de usuarios y cada vez más gente se entera y quiere participar. Está buenísimo porque de esa manera vamos aumentando el N de la plataforma y eventualmente en algún momento, como dije, se transforma en esta plataforma de mega ciencia comunitaria. Y es lo que queremos, lo que preguntabas un poco, si existe en Argentina. Queremos que se No, obvio. transforme en eso. No, obvio, y más, por lo menos desde mi parte, de las personas que tratamos cáncer de mama, de ver cómo tratar y cómo prevenir, en realidad, más que tratar, cómo prevenir en esos casos en los cuales, por ejemplo, le pedimos un genético germinal y viene negativo, y qué hacemos con el seguimiento de esa persona, si va a ser igual o no. Entonces, como que Totalmente. más. Totalmente. Yo tenía 2 slides ahí que finalmente no les mostré que tenían que ver con eso. Porque nosotros en Editas hacemos el genético para ver, digamos, el panel de 100 genes, para ver dónde hay mutaciones puntuales en una persona que fue derivada a ensayo genético porque o tiene cáncer de mama y es muy joven, o la tía, la abuela, la prima, todos tuvieron y la persona todavía no lo tuvo, pero como que tiene muchas chances. Entonces, ahí se hace el ensayo genético y se ve, digamos, básicamente mutaciones puntuales en ese grupito de 100 genes, que básicamente se miran más, bueno, BRCA1, BRCA2, PALB1, PALB2, perdón, etc. Entonces, lo que estamos combinando es, cuando ahí sale negativo, pero vos ves que la tía tuvo, la prima tuvo, la madre tuvo, la hermana tuvo cáncer de mama, y a vos te sale negativo ese panel de genes, decís, pero el problema genético está, porque está expandido por toda la familia. No será una mutación puntual, no es un riesgo absoluto de una mutación puntual, pero puede ser un riesgo relativo establecido por el score de riesgo poligénico, lo que está actuando. Y eso también lo queremos combinar en un solo informe, en el caso de Editas. Que vos en un solo informe tengas las dos cosas. Porque así, si BRCA te sale negativo, por decirte, y los demás genes también, vos sabés el score de riesgo poligénico. Y como dije, está esparcido por toda la familia. Y miro el score de riesgo poligénico es 100. Ah, bueno, ahora entendí qué estaba pasando. Ese es un punto. Y el otro punto es cuando vos tenés una mutación BRCA, efectivamente, en la abuela, la madre tiene, ¿está? Y la hija, nada, cero. No, tiene la mutación, tiene una mutación también, nada, pero cero cáncer de mama. Y entender por qué pasa eso. Y a lo mejor su score de riesgo poligénico es muy bajo y está modificando el riesgo absoluto del BRCA. Eso también está publicado. Es ciencia, es así. Está publicado. ¿Está? Vos podés tener una mutación BRCA y saltearte en esta generación de enfermedad, a lo mejor, porque el score de riesgo poligénico es extremadamente bajo. Es muy interesante. Sí, muy interesante. Acá una pregunta respecto, si bien está en desarrollo con el Alzheimer, si no hay tratamiento, si no hay métodos preventivos, ¿en qué impactaría en la enfermedad del Alzheimer? No, sí, ojo, Y esto. hay. O sea, hay 2 componentes importantes para Alzheimer. Uno tiene que ver la genética propia. Si la genética propia, como dije, desde el score poligénico, da propensión a desarrollarlo a edad de 60, 70, con algunos signos que empiezan a los 50, por ejemplo. La genética propia y del otro lado el microbioma. El microbioma también tiene relación con Alzheimer. Entonces, son las 2 cosas las que hay que mirar un poquito. Y en cuanto a la prevención de eso, si diera propensiones altas, hoy hay que entender bien cómo funciona, digamos, la enfermedad de Alzheimer y por qué se produce, por qué se empiezan a acumular las placas beta. O sea, eso tiene que ver con tipos de dietas, y hay ciertos tipos de dietas mediterráneas que tomadas desde muy temprano, no cuando ya está establecido, ahí es muy difícil de revertir, pero cuando vos te avisan desde muy temprano, ¿tá? Vos podés empezar con ciertos tipos de dietas que permitan, porque lo que pasa es que empieza a llegar menos energía al cerebro en alguna cosa por el tipo de mutación y se empieza a acumular la placa. Entonces, vos lo que tenés que hacer es un tipo de dieta que permita ir brindando cada vez más energía igual, ¿no? Como un plus de energía
de todas maneras. Y eso con la dieta se puede ir combinando. Repito, en prevención desde edades muy tempranas, no cuando ya está establecido. Ahí ya es más difícil de revertir. Ahí ya hay que ir a otras terapias farmacológicas que me salen de alcance, ¿no? Bien, perfecto. Y una última pregunta, y por ahí la más incómoda. El tema es costos. ¿Esto tiene algún tipo de cobertura? ¿Lo tiene que pagar el paciente? ¿Si es accesible? No, hoy por hoy toda la genómica de prevención es a cargo de uno mismo, ¿no? Hoy, lamentablemente, ninguno, o sea, yo creo que el día que los sistemas de salud, las prepagas, las obras sociales, etcétera, se den cuenta de la prevención que pueden hacer, yo sería el primero en cubrirlo, porque me estoy ahorrando un montón de plata a futuro, que es como funcionan las obras sociales en definitiva, ¿no? Que las obras sociales quieren ahorrarse plata, no quieren otra cosa. Entonces, en definitiva es genial para eso. Ahora, hoy no. Creo que, como dije, es una ventanita al futuro, lo que yo quería mostrar. Hoy es obviamente a cargo de cada uno de nosotros, para conocer, para enterarnos mejor, para poder hacer buenos planes de hábitos saludables. Y como dije, la mayoría de todo esto está en ese beta testing, como digo yo, que es todavía por invitaciones, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Martín. Vamos cerrando la jornada de hoy. Te súper agradezco la participación y la claridad, como siempre. Así que a todos, muchas gracias por haber participado. Muchas gracias a ustedes No, por la invitación, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Martín. La realidad es que estuvo excelente la charla en un tema que es muy novedoso y que tiene una proyección hacia el futuro enorme. Así que muy claro, muy interesante. Te agradecemos tu participación y el tiempo que dispusiste. Así Por que muchas favor, gracias. gracias a ustedes de vuelta por la invitación y bueno, mis datos de contacto quedan disponibles por si hay más gente presente hoy en la charla que tiene ganas de contactarnos para seguir aprendiendo un poco o para lo que sea. Perfecto, te agradecemos muchísimo. Y a todos los que están participando del curso, les quiero decir que el martes que viene va a estar presente la doctora Silvina Valente, que nos va a hablar sobre sexología, sobre principios básicos de la sexología en la práctica en el consultorio de ginecología. Así que va a ser también una charla muy interesante y esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Los saludo, muchas gracias Martín nuevamente, un abrazo y muchos saludos. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Chao, gracias. Gracias. Chao, Chao, gracias. muchas gracias. Gracias.